Hola, mi nombre es Juan José Fernández, yo soy profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de ICESI y soy miembro también del Centro de Ética y Democracia de la misma universidad. Yo tengo un doctorado en ciencia política con un énfasis en política comparada latinoamericana y particularmente en economía política. Eh, pero antes de eso hice estudios de posgrado en finanzas y mi formación de pregrado es en economía. Y economía porque tenía una preocupación muy grande por comprender cómo es que este mundo, si se quiere, cargado de tanta riqueza, podía ser tan inequitativo, tan desigual y tan injusto en tantas maneras. Eh, y sentía que en la economía podía encontrar las teorías, las explicaciones, los estudios que me permitieran encontrar respuestas a esos asuntos. Es por eso que estudié economía, eh, desarrollé un interés también muy fuerte por todo lo que tiene que ver con los mercados financieros y las maneras en que el mundo de las finanzas articula sus dinámicas y genera efectos distributivos para bien o para mal. Pero la cosa con la economía era que nunca abordaba la dimensión política de todas estas cuestiones, siempre estaba pensando en los mercados, en términos de unas dinámicas entre oferta y demanda atravesadas por información perfecta, por agentes económicos que compiten en igualdad de condiciones, y todos esos supuestos de los modelos económicos que estudiábamos en ese momento me parecían demasiado abstraídos, demasiado lejanos de la realidad, pero además es que la preocupación por la pobreza, por la desigualdad, tenía muy poco espacio en la disciplina, por ejemplo. Y la preocupación por cómo los grandes sectores más poderosos podían tener influencias en términos de políticas macroeconómicas, comerciales y demás. Y es así que di el salto a la ciencia política, la política comparada, para entender desde ahí esa dimensión de la economía. En Colombia lo común es que quienes se dediquen a los estudios políticos o a la ciencia política más concretamente o hagan partidos y elecciones o hagan conflicto y los movimientos sociales vinculados sobre todas esas cuestiones de violencias o hagan relaciones internacionales, pero la economía política es un subcampo de la disciplina de la ciencia política que poco espacio tiene acá. Bueno, ese es el campo que a mí me interesa y eso es el campo que conjuga economía y política de la manera que siempre esperé encontrarlos. Yo arranqué estudiando economía en la Universidad del Valle eh, y lamentablemente mis inicios se cruzaron con un contexto difícil económicamente para el país y para la universidad. Y la universidad entró en un paro largo, la Universidad del Valle. Entonces ahí di el salto a ICESI, que estaba arrancando una carrera de economía que no era propiamente economía, digamos, pura y dura, sino que era economía y negocios, una suerte de administración más sofisticada, pues. Y no sé, lo que perdí en términos de cursos más duros de formación en política macroeconómica, tal vez en ese entonces, no sé cómo esté la malla ahora, lo gané en el conocimiento de ciertas dinámicas del mundo empresarial que me resultó importante después para mis estudios de los grupos económicos, de las grandes empresas, etc. Entonces el salto resultó, la llegada de ICESI para hacer el pregrado resultó de una coyuntura difícil en la del Valle. Eh, por eso llegué ahí. Pero encontré en ICESI respuesta a varias de mis inquietudes y una experiencia satisfactoria en términos académicos. Eh, yo me gradué y a diferencia de muchos profes que siguen la carrera académica de manera inmediata, trabajé en distintos ámbitos. Trabajé en proyectos de desarrollo empresarial, desde Italia brevemente, luego llegué aquí a trabajar en fundaciones de microcrédito,
trabajé en una caja de compensación coordinando proyectos de desarrollo empresarial para pequeñas y medianas empresas y coordinando un programa de empleabilidad y además un fondo de capital de riesgo para el desarrollo del sector tecnológico, de softwares. Eh, Siempre estuve vinculado a proyectos, digamos, de desarrollo y fortalecimiento de capacidades productivas y de generación de empleo en esos primeros pocos años. Y en un paso intermedio entre esa experiencia y otra, trabajando en asuntos públicos, regulatorios, de lobby en la industria farmacéutica, eh, pasé una temporada en ICESI haciendo investigación en un proyecto sobre historia empresarial. Lo dirigía el profe Jaime Londoño y había otros colegas ahí trabajando también. Y creo que en ese momento sentí pues que la vida académica podía ser un camino. A mí me interesaban todos estos temas y yo tenía ganas de hacer un doctorado, pero no necesariamente para ser profesor o investigador. ¿Sí? Quería profundizar en aquello que la disciplina económica no me dio y que la ciencia política me podía dar, pero para trabajar en otros ámbitos después. Y ese breve periodo de investigación en historia económica, en historia empresarial, concretamente me atrapó, me llamó mucho la atención el ambiente que se vivía en ICESI. Había una cosa muy bonita, ahora ya ha cambiado mucho, pero muy colaborativa de profes jóvenes montando los programas, sacándolos adelante, era una cosa todavía muy chiquita. eh, digamos, ahora cambió y hay otras cosas buenas, ¿no? Pero en ese momento había como un espíritu de trabajo colectivo muy, muy bonito y una disposición de descubrir y estudiar y aprender cosas nuevas que me pareció, me sedujo. Entonces por ahí se fue dando la conexión. Eh, ¿Qué me gusta de la docencia? Me gusta aprender de las inquietudes, de las preocupaciones de los estudiantes. Generación a generación son en muchos sentidos muy distintos. Eh, y entonces uno descubre cosas que para nosotros pues puede ser importantes pero menores en el contexto del debate político nacional y desde ahí surgen inquietudes, discusiones con ellos que son enriquecedoras y son muy bonitas. Que me gusta dar clase y toda una energía muy especial, sobre todo en el pregrado, entre los estudiantes y los que llegan a ciencia política y sé si son súper chéveres, pilos, metelones, y eso me resulta muy estimulante. Eh, Creo que me gusta eso. No sé, me preguntaste que me gusta y que no me gusta. Creo que en general me gusta la docencia y el vínculo con todos ustedes. Creo que al principio fue muy duro. Yo, como te contaba, yo trabajé en muchas cosas distintas, en la gran industria, en fundaciones, y creo que nunca nada me había costado tanto como dar clase, debo decir. Y creo que la cosa pasaba por leer, digamos, la experiencia y las aspiraciones de los estudiantes al principio. Y yo creo que es algo que le pasa mucho a los profes que llegamos a dar clase recién salidos de estudios doctorales. Cuando tú haces un doctorado, pues la cantidad de lecturas que tienes que hacer por clase es gigantesca, es enorme. La exigencia en términos de la comprensión de los textos, de la articulación de los debates entre los mismos es muy grande. Como dicen en ICESI, a otro nivel. Y entonces uno llega con ese ritmo y entonces al principio como que lo impones en cursos de pregrado, incluso de maestría en profundización, y uno sabe que no debería hacerlo, pero de todas maneras te pasa, digamos. Entonces encontrar digamos, el balance, llegar al punto de exigencia y al tipo de lenguaje necesario para conectar, me tomó un tiempo. Eh, Sí, eso. Y después está la cosa, como te decía, que mis temas de investigación y preocupación son singulares y poco frecuentes dentro de la disciplina en Colombia. Entonces, pues no suelen ser parte de las expectativas de los politólogos a veces.
hay mucha economía, hay mucha empresa, sí, pero ahí es política. Entonces ahí lograr el enganche cuando no se trata de estrategias electorales o de diplomacia, pues es un reto, pero creo que aprenden cosas valiosas y espero que lo disfruten. A ver, yo creo que ha sido, durante el primer semestre, como un espíritu, una energía especial entre todos, entre los estudiantes y los profes. Era una cosa como, esto no nos va a ganar, lo vamos a hacer bien juntos. Y este semestre ha sido un poco más difícil, porque si bien hubo más tiempo para preparar los cursos, ya sabíamos algunas de las mañas de Zoom, habíamos conocido, aprendido algunos recursos virtuales, pues también hay una suerte de agotamiento de parte de todos por el encierro. Eh, entonces creo, digamos, yo creo que hay varias estrategias que funcionaron muy bien, que dieron resultados. En términos del trabajo colaborativo con los estudiantes, de algunas actividades que me permitían leer que también están entendiendo los textos, avanzando. Eh, pero creo que lo más difícil en estos últimos meses ha sido lidiar con el cansancio, una suerte de cansancio emocional. Yo no sé si exista tal cosa, pero se nota en las pantallas que cada vez prenden menos los videos, en una participación que se va menguando, y entonces es un esfuerzo mayor que uno tiene que hacer, porque uno, desde el lenguaje corporal, uno en el aula lee un montón de cosas en ustedes, si están aburridos o no, si entienden o no, si están perdidos. Cuando no tenés ese lenguaje corporal, porque ni siquiera el video está encendido, pues tienes que hacer muchos esfuerzos para tratar de que se pille lo que es importante. Entonces, sobrellevar ese cansancio ha sido difícil. De todas maneras, para mí ha sido gratificante tener cursos con estudiantes muy pilos y con ganas y que han demostrado que han podido sobrellevar estas dificultades. Así que, no sé, eso sí, ojalá esperemos un retorno pronto al encuentro físico y presencial. Con respecto a la coyuntura, yo les diría, esto puede durar todavía un tiempo, así que traten de normalizar tanto la vida como sea posible, hagan deporte, salgan, dense ánimos y traten de cambiar las rutinas cada tanto. Con respecto al estudio de la ciencia política, les diría, eh, no pierdan nunca de vista esas grandes preguntas que los llevaron a estudiar esta carrera. Cuando uno hace la inducción con ustedes, cuando hacemos ejercicios con estudiantes de colegios o les damos clases en los primeros semestres, ustedes vienen cargados de ilusiones muy fuertes sobre cómo poder transformar asuntos de pobreza, de violencia, de corrupción, etcétera. Bueno, no pierdan esas preocupaciones más profundas que los trajeron a esto. En la carrera ustedes pueden aprender muchas teorías, técnicas y demás. Bueno, vincúlelas siempre a eso que les importó. No pierdan de vista que ser politólogo no pasa simplemente por un juego de analista y de estrategias, sino que esas estrategias tienen que hacer sentido para transformar el mundo para mejor. Creo que no perder ese norte es fundamental.